Quiero que vaya a un pasaje que vale la pena también recordarlo y que hay una declaración muy interesante en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 16. Este es uno de los versículos que debemos aprender de memoria este año. ¿Está bien? Acuérdense que vamos a memorizar un versículo de la Biblia diario, para que al final de año vamos a tener de memoria 365 versículos de la Biblia. ¿Está bien? ¿Están en eso, Américo? ¿De veras? Bueno. ¿Quién más? ¿A quién más le pregunto? Bueno. Dice Apocalipsis 3:16. Lo leemos, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el termómetro espiritual, así le llaman. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Yo no sé si Merari repartió hojitas. Sí, ahí están las hojas, si quieres repartirlas de una vez, Merari. ¿Algunos ya tienen? Ya tienen la hoja, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. No es todo lo que vamos a hablar, pero quisiera llevarlos, hermanos, a entender lo que son las profecías bíblicas en las epístolas. Cuando hablamos de las epístolas, estamos hablando de las cartas que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro y Judas escriben a la iglesia universal. Esas son las epístolas. Y hay epístolas que se les llama epístolas pastorales, pero estas epístolas que vamos a tratar hoy se les conoce como cartas escatológicas, y solamente son dos, y es la primera de Tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses también. Son dos cartas nada más a las que los estudiólogos le llaman cartas escatológicas. Se les llama cartas escatológicas porque estas cartas, hermanos, el apóstol Pablo aborda dos temas que son trascendentales para nosotros como iglesia y que debemos tener mucha claridad y que debemos de tener seguridad en cuanto a su definición. En estas cartas el apóstol aborda temas como la segunda venida de Cristo, que es una, y también se le conoce como la parusía. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a orientar en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 23. El apóstol Pablo habla misteriosamente de este tema, y yo quisiera que ustedes ahí el apóstol lo hace de una manera muy inteligente, como hace algunas referencias. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y luego comienza el apóstol, cuando se refiere a nosotros los cristianos, dice, comienza con el espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el apóstol se refiere a los nuevos creyentes, comienza siempre en cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando se refiere a nosotros, los santos, la iglesia del Señor, siempre dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible. Y ahí el apóstol hace esa anotación: para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los puntos que el apóstol Pablo aborda. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 8,
vuelve a tomar el apóstol Pablo ese tema, porque miren, esto de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, algunos no lo entienden. Y el no entenderlo los descalifica para estar preparados. Nos descalifica si no conocemos bien la definición del uno del otro en cuanto a tiempo y forma, en cuanto a dinámica. Y el apóstol Pablo aborda este tema ahí en el versículo 8, si usted lo quiere leer conmigo, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla de la segunda venida de Cristo, porque el arrebatamiento, el Señor no va a venir. Nosotros vamos a ser arrebatados. Él no viene, nosotros vamos a ser arrebatados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, pero iremos nosotros al encuentro con Él en las nubes. Es muy diferente, para no confundirnos. Y es importante que nosotros tengamos mucha claridad. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Cuando se toma el apóstol Pablo el tema sobre el rapto o el arrebatamiento, según explica precisamente Judas dice que no se debe llamar rapto, porque él no viene a robar, sino que viene a arrebatar, viene a recoger lo que es suyo. El arrebatamiento es una acción con la intención de salvar. Nosotros siempre abordamos un tema y nos enfocamos bien en el sentido de que debemos aceptar a Jesucristo para ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Bueno, eso vamos a verlo el próximo lunes, de la ira que vendrá. Anoche empezamos a ver una serie de una película científica, informativa, pero que la transmiten de una manera muy inteligente, pero habla del calentamiento del sol. El calentamiento del sol. Y el personaje que aborda ahí y que toma la iniciativa de llevarlos en un avión era para ir en contra del amanecer, porque si llegaban ese día iban a ser todos quemados por el sol, porque él estaba como un guardia de seguridad en la OTAN. Y ahí se oyó el comentario. Pero ellos, los científicos, los políticos que representan a los gobiernos, ellos están enterados de primera plana de la información de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder ante los cambios climáticos. Y ellos, hermanos, tienen búnker preparados, tienen comida guardada, almacenada con refrigerantes naturales para poder sobrevivir de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Por eso, los que desprecien la obra del Calvario, los que no están tomando muy en serio la vida cristiana, llevan una vida cristiana tibia, mediocre, o como decimos nosotros, una vida de simulacro cristiano, o una vida de un cristianismo light. Hermanos, esos Dios no va a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque están jugando con las cosas de Dios. Dios ha puesto un Salvador. Dios abrió un camino. Dios abrió una puerta. Y cualquiera que desprecie, cualquiera que tome con ligereza esta puerta de escape, hermanos, no tendrá Dios misericordia de ellos. Por eso dice: por cuanto eres tibio. O sea, no eres determinante, no eres. Defínete. Dios no quiere nada a la fuerza.
Pero Dios quiere de nosotros una determinación. Por eso es importante que nosotros entendamos que esto es muy importante para nosotros. A mí me gustaría mucho abordar los temas del cristianismo moderno hoy, el éxito en la familia, el éxito en el matrimonio, el éxito en los negocios. Pero ¿de qué le sirve al hombre, dice, ganar todo si pierde su alma? Aquel hombre dijo: ahora sí, alma, gózate, tienes los graneros llenos, tienes ahorros, tienes asegurado tu futuro. Y el Señor le dice: necio, ¿y lo que has acumulado, de quién será? ¿De quién será? Si esta noche van a pedir tu alma, ¿y cuál va a ser tu destino eterno? Por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos que esto es muy necesario, que Él nos va a salvar, que Él vino a salvarnos, que Él vino a mostrarnos un camino de esperanza y un camino de seguridad. Y el arrebatamiento de la iglesia es una manifestación con la intención de salvar. Y esto, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, ahí lo explico un poquito, se llevará a cabo. ¿Qué dice ahí? No quise marcarlo con negrilla, pero dice ahí: se llevará a cabo tras la ¿qué? No los oigo. ¿Tras la qué? Tras la manifestación del anticristo, dice. Se llevará a cabo tras la manifestación del anticristo. Cuando el anticristo se haga presente. Hoy, hermanos, estamos en México de una manera silenciosa. Yo sé que muchos están contentos porque el gobierno les está dando un estímulo mensual o bimensual o trimestral, no sé, y están bien contentos. Los muchachos también contentos porque sin ir a la escuela reciben la beca Benito Juárez, y cada vez es más. Pero a través de ese espejismo ellos se están moviendo para comenzar a establecer el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial para el anticristo, donde no hay diferencias entre hombres y mujeres. Ya ve que la mujer siempre ha peleado los mismos derechos que los hombres. No es lo mismo. Las mujeres fueron diseñadas por Dios para ser mejores que nosotros, porque a ellas se les dio el privilegio de la vida. Nosotros no producimos vida. Por eso antes del diluvio siempre se dijo que Dios era mujer, porque si Dios es el que produce la vida, es la mujer la que produce vida. Fue Dios a quien le dijo a Eva: de tu simiente, esta simiente tuya herirá en la cabeza a la simiente de Satanás. Hasta ahora se demuestra que los ángeles pueden producir vida a través de su naturaleza extraordinaria. Por eso dice: de la simiente de la mujer, no es del hombre. Por eso María es la que es descendiente del rey David, no José. No era José. José era de Nazaret y María era de Belén. Y todo eso es importante que nosotros lo entendamos, porque viene, hermanos, donde todo se va a ir perdiendo poco a poco, los valores y los principios bíblicos. El Papa Francisco, que es franciscano, de la línea franciscana, que es una secta católica, ellos persiguen otra finalidad. No son igual que los agustinos, como esta iglesia que está aquí. Los agustinos, ellos son dueños de la riqueza del mundo. Los franciscanos, ellos llevan el escudo de la pobreza. Entre más pobres, más cercanos a Dios. Y no se diga los jesuitas, que es otra secta católica, que son los soldados, es el ejército de la iglesia católica. Ellos solo es pelear, diseñar guerras, revoluciones. Por eso fueron expulsados de México después de la Revolución Mexicana, que ellos fueron los que la implementaron, ellos la financiaron.
¿De dónde cree usted que sacó Pancho Villa tanto dinero? O Emiliano Zapata tanto dinero si no tenía ni para comer. Bueno, todos ellos fueron financiados mediante ese orden. Por eso vino después, cuando ellos se sintieron frustrados, decepcionados, vino la guerra de los cristeros, donde ellos se levantaron en armas para exigir lo convenido. Pero eso, como no nos lo dice la historia y nosotros no leemos bien, pues caminamos sin saber y sin sentido. Por eso es importante que entendamos esa diferencia que hay entre lo que es el rapto y el arrebatamiento y lo que es también la segunda venida de Cristo. El anticristo, hermanos, se manifestará. Y también este arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Vamos a ver una cita en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que por favor alguien lo lea fuerte. Leonor, si lo tienes, léelo. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 1, perdón, en adelante. Dice: ¿cuándo está? ¿Qué tan distante está la venida del Señor? Dice. Bueno, esto nos habla de determinación y nos habla de dirección. Adelante, por favor. ¿Nadie? Se refiere al anticristo. Adelante. Gracias. Satanás siempre ha intentado usurpar el trono de Dios. ¿Se acuerdan de la tentación en aquel diálogo cósmico de Jesús con el diablo? Y le dice: si postrado me adorares. Él siempre ha buscado el lugar de Dios. Y Jesús lo rechaza con la palabra. Y lo provoca en 2 ocasiones más, 3 tentaciones que ya conocemos. Pero esto es muy claro para nosotros. Debemos entender, hermanos, cuál es la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento. Bueno, durante el arrebatamiento, hermanos, ocurrirán 2 cosas sobrenaturales. 2 cosas sobrenaturales y que son muy difíciles de entender. Número 1, dice ahí la hojita: los muertos en Cristo resucitarán. Yo no sé cómo, pero los muertos en Cristo se van a resucitar. Los muertos en Cristo, dice, se levantarán primero. Ese será el primer evento en el arrebatamiento. No habrá esto en la segunda venida de Cristo. El segundo de estas cosas sobrenaturales es que los santos seremos arrebatados de manera inmediata. Dice, en un abrir y en un cerrar de ojos. Nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Arrebatados. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué tiene que ser así, hermanos? Ya les he dicho, les he dado algunos tips del por qué. ¿Por qué tiene que ser así, en un abrir y cerrar de ojos? Científicamente es la respuesta, porque la Tierra se mueve ¿a cuántos kilómetros por hora? ¿A cuántos, Raúl? A ver, tú que eres Nikola Tesla. ¿Cuántos? A 100,000 kilómetros por hora. Anótelo, por favor, eso. Por eso va a ser así, mano. Porque la Tierra, investíguelo, no me crea, pero investíguelo. La Tierra es el globo terráqueo que se mueve a una velocidad de 100,000 kilómetros por hora.
Por eso cuando Cristo aparezca en las nubes, no es su venida, sino que Él aparecerá en las nubes, se va a oír solo la trompeta de Dios. ¿Y qué más dice ahí? Aparte de la trompeta de Dios, la voz de arcángel. Y entonces es cuando de una manera, nomás abre y cierre los ojos, en esa velocidad de la luz, en esa velocidad, hermanos, de la luz. El próximo lunes véngase preparado, porque le voy a decir cómo se saca la velocidad de los años luz, cómo vamos a volar nosotros. Es un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar en otra dimensión. ¿Qué va a suceder? ¿Quién sabe? Nosotros no alcanzamos a dimensionarlo. Por eso los que son estudiados nos dicen que estamos locos. Nos dicen que eso está fuera de la razón. Pero la Biblia lo dice y yo debo de creerlo. Yo debo de creerlo. Seremos arrebatados de manera inmediata. En el planeta Tierra, inmediatamente después de este evento que nos dice estas dos cartas del apóstol Pablo, que son las que se clasifican como cartas escatológicas, las dos. Inmediatamente después de este evento, me refiero a ¿qué? Al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí les hice una anotación. Se inicia la 70 semana de Daniel, llamada también la semana de la gran tribulación. ¿Cuántos años son, hermanos, solo esta semana? 7 años, hermano. 7 años. Y aquí está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante. Se va a iniciar la semana de Daniel, a la que se le llama la gran tribulación. Ahora, ¿qué significa esto de la gran tribulación? Bueno, significa, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, como en el libro de Daniel, se hace referencia a dolor, angustia, sufrimiento, que va a ser producido por una conmoción cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. El calentamiento global. Hermanos, se va a ir la luz, pero definitivamente no va a haber luz. Se va a ir. Por eso el científico Nikola Tesla decía: debemos producir otro tipo de luz, no la que está en los alambres, porque esa se va a acabar, y la que no se acaba es la luz del sol. Por eso ahora en el sistema de las celdas solares, que es el descubrimiento de Nikola Tesla, las celdas solares, porque se va a acabar, el agua se está acabando. ¿Sabe usted que ahora los judíos están, ¿cómo se dice?, haciendo un tratamiento especial para transformar el agua del mar, que es agua salada, en agua purificada, porque ya no tienen agua. Nosotros ahora nos sale más caro comprar 1 litro de agua que 1 litro de gasolina. Nos sale más caro. Y luego, para acabarla de remar, el agua que tomamos, esta que viene en botellitas, es agua muerta, no trae nada de vida para nosotros, es agua muerta. No es el agua de la llave, que trae animalitos, que trae bacterias, que nos ayuda para saciar la sed. Y la otra es agua muerta. Solo nos hace pensar de que estamos tomando el agua purificada, pero esa agua no sirve para nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo está perfectamente diseñado para purificar, para limpiar y para desechar lo que no sirve. Entonces es importante que nosotros entendamos que la gran tribulación en el Apocalipsis hace referencia a dolor, angustia, sufrimiento producido por una conmoción cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Cuando eso suceda aquí, será, hermanos, haga de cuenta, automático. Cuando usted y yo seamos arrebatados o seamos levantados de nuestra tumba, inmediatamente después, hermanos, comienza, porque ya no hay quien detenga
a Satanás. Lo que detiene que Satanás y ese nuevo orden mundial de su apertura o del banderazo de salida es que usted y yo estamos todavía aquí. Y Dios cuidará siempre de su iglesia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él le dijo al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, así es de que me los diste a mí, y yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Ahora, ¿qué habrá en el cielo? Bueno, en el cielo la iglesia rendirá cuentas por sus obras. Dice que todos vamos a comparecer delante de Dios, todos, hermanos. Pero cuando nosotros vayamos, seamos arrebatados, vamos a comparecer ante nuestro Dios para rendir cuentas por nuestras obras. No es un juicio, sino es lo que se llama la reunión de las recompensas. Cada uno de nosotros vamos a ser, ¿cómo se dice? Vamos a ser ¿qué? Recompensados, galardonados, vamos a ser coronados, vamos a ser nosotros premiados, hermano, por todo lo que hemos hecho para la obra de Dios. El problema es cuánto estamos invirtiendo nosotros. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros para que ese día nosotros, hermanos, seamos realmente recompensados? ¿Qué recompensa vamos a tener? Ese es precisamente lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Quiero que por favor me acompañe a Primera de Tesalonicenses, por favor. En el capítulo número 4, verso 13. Quiero que alguien me acompañe a leer ese pasaje. Alguien con voz de trueno, con trompeta de Dios. No está aquí, ¿verdad? Pero alguien que lea bien, hermanos. Verso 13 en adelante dice: ¿sí? Solamente necesitamos creer. Adelante. ¿Sí? Fíjese, déjeme hacer una referencia. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la recompensa de los que mueren en Cristo y los que vamos a quedar? Apocalipsis lo dice, lo vamos a ver el próximo lunes. Solamente se los adelanto para que no se me olvide, que los que van a resucitar, que murieron en Cristo y van a resucitar, esos serán sacerdotes. Esos serán sacerdotes, dice Apocalipsis, y lo vamos a ver más adelante. Adelante, no quiero interrumpir, adelante. Ok, ¿estaremos dónde, hermanos? ¿Dónde dice ahí? ¿En qué lugar dice? En el aire. Subraye bien esa palabra, en el aire. ¿Y cuánto tiempo estaremos con el Señor? Dice ahí. Para siempre. Esa es la recompensa. Ese es el galardón. Estaremos para siempre con Él. ¿Y qué más? Terminamos leyendo, dice. Ok, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso es conveniente recordarlo de vez en cuando, no siempre,
Pero mire, son poquitos los que siempre están interesados. No crea que todos se van a ir, ¿eh? El Señor dijo claramente que dos estarán durmiendo, y ¿cuántos se van a levantar? La Biblia siempre habla a través de figuras, a través de formas, de sombras, y dice que el 50% de los que están esperando son los que se van a ir. Ojalá y nosotros seamos de ese 50% que nos vamos, y no del 50% que se queda. ¿Qué viene más adelante? ¿Qué sucederá cuando Jesús vuelva a la tierra en la segunda venida? Bueno, hay cosas diferentes. En el arrebatamiento nosotros estaremos siendo recompensados por todo lo que hagamos, por todo lo que invertimos en la obra de Dios. El Señor dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bienvenido, van a decir, a la casa de Dios. Bienvenidos todos. ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva a la tierra en la segunda venida? Bueno, mire, yo marco algunas cosas aquí. Va a haber, Él purificará la tierra, juzgará a su pueblo. Vamos a ver Mateo 25, 31 al 46. Mateo, ¿verdad? Les dije. Mateo 25, versículo 31, que se llama el juicio de las naciones. Fíjese lo que nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, habla de la segunda venida, entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. Y ahí viene lo difícil: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas. ¿De quién? ¿Qué seremos nosotros, ovejas o cabritos? Los dos saben sabrosos, ¿no? Cuando se comen. Y pondrá las ovejas ¿a dónde? Y los cabritos ¿a dónde? Entonces el rey dirá a los de ¿cuál? A los de su derecha, ¿qué les dirá? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Tuve qué? Y me diste. Fui forastero, ¿y qué más? Habla de nuestras obras, hermano, de nuestras obras. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, dígalo fuerte, ¿qué van a decir? ¿Qué vamos a decir? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él responderá, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a quienes, a los de la izquierda. Respondiendo el rey les dirá también, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Qué feo, hermano, ¿eh? Eso está fuerte. Malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, no son respondones esos, hermano, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. E irán estos al castigo, ¿qué? ¿Y los justos a dónde van? Eso es importante que nosotros lo entendamos bien.
es muy claro para nosotros que eso sucederá en la segunda venida de Cristo a la tierra. No en el arrebatamiento. En el arrebatamiento solo participará la iglesia lavada con la sangre del Cordero y sellada con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Están contentos, hermanos, de veras ustedes? Porque no los veo contentos, pero bueno, así son de serios. Después vendrá, después de la segunda venida, viene también lo que se llama o principia el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo. Y después se completará la primera resurrección en Mateo 27, 52 al 53. Ahí está enseguida de lo que leímos. Mateo 27, versículo 52. ¿Qué dice ahí? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que también, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a quién. Fíjense qué tremendo impacto. Y el centurión y los que estaban con él, bueno, hasta ahí, esto es otra historia. Habla de un evento profetizado como un ensayo de lo que vendrá después. Habla de se va a completar lo que se llama la primera resurrección. Y es entonces también, hermanos, cuando Jesús de Nazaret tomará su lugar como Rey del cielo y de la tierra. Eso es lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo. Amén. Nosotros lo vamos a reconocer. ¿Cómo cree usted que se va a reconocer que Él es el Jesús que esperamos nosotros? ¿Cuál es la evidencia de que Él es al que esperamos? Dígame usted. Sí, pero ¿cuál será la evidencia para nosotros de que Él es? No se les olvide eso jamás, hermano. Las marcas en sus manos y las marcas en sus pies y la marca en su costado. Esas heridas Él se las llevó eternamente y para siempre. Por eso Él es el Cristo glorificado. ¿Sí? Eso lo vamos a reconocer. Las heridas. Por su llaga nosotros fuimos curados. Es una evidencia clara. El sufrimiento de Cristo, hermanos, en ese día de Calvario fue increíble. ¿Sabe por qué Jesús resistió tanto golpe, hermanos? Le dieron golpes a dejarlo destrozado, porque Jesús medía 1,81 de altura, 1,81, espalda ancha, era carpintero, era fabricante de barcos, era constructor, era fuerte, macizo. Lo golpeaban y solo se meneaba, pero no podían con él porque él era fuertísimo. Su rostro bellísimo, sus ojos, una mirada profunda. Pero él soportó todo porque el Padre se lo exigía, porque era el precio que había que pagar por la salvación de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Por eso solo ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Vayamos un poquito más adelante. ¿Qué sucederá cuando, la venida de Jesús está cerca? Por eso debemos velar y debemos orar para no perder nuestra gran oportunidad. Yo puse este versito ahí, Por eso debemos velar y orar, dígalo conmigo, por eso debemos velar y orar para no perder nuestra gran oportunidad. Esa será la única, hermanos, agárrese, no habrá otra, créalo, no habrá otra oportunidad, esta será la última.
No habrá otra. Una vez escuchaba yo cuando era adolescente, iba a decir así como Josué, pero no. Josué ya es un jovenazo, tendría a lo mejor unos 14 años, y ahí en el Carmen, cerca del Barretal, escuché una conferencia sobre el arrebatamiento de la iglesia y lo que venía después del arrebatamiento, lo que yo le estoy explicando. Y voy a decir el nombre de quien estaba dando esa bonita prédica y esa hermosa disertación. Era el hermano Rubén Pérez, que era un tremendo predicador, joven, pastor de la iglesia Magdiel en aquel entonces, dinámico, entregado, conocedor. Y se levantó una hermanita que no faltan, dijo: hermano, y los que nos vamos a quedar, ¿qué nos espera? Dijo: hermana, ¿cómo que se va a quedar? Pues yo la estoy motivando para que no se quede. Pero ella no tenía ni la más mínima intención de irse en el primer viaje. No hay segundo viaje, hermano. No hay segundo viaje para nosotros. Porque después de esto, ¿sabe qué Dios va a enviar para aquellos que menospreciaron el mensaje? Aquí lo dice la Biblia. ¿Qué va a enviar? Espíritus en formas de ranas, para que crean a la mentira y no a la verdad. ¿Cuál es el cuadro más grande que nos grafica esto? El de Judas. Judas estuvo cerca del maestro, ¿sí o no? ¿Comió con él? ¿Sí o no? ¿Durmió con él? También. ¿Disfrutó vio todo lo que los demás vieron? Sí. ¿Y no lo traicionó? Su amigo del alma. Y el Señor todavía le da la oportunidad muy velada. Uno de ustedes, de los que están aquí, me va a entregar. Y todavía tiene el descaro Judas de decir: ¿seré yo, Señor? Y Jesús lo confronta consigo mismo y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto, Judas. Porque ya dice ahí la Biblia claramente, dice Juan, el diablo se había apoderado de Judas. Por 30 monedas de plata, que era lo que costaba un esclavo. Era mucho dinero. 30 monedas de plata era mucho dinero en aquel entonces. Y entonces nosotros debemos caminar en esa confianza. Por eso debemos hacer dos cosas. Ahí les anoto. Encierren esas dos cosas, hermano, para yo librarme de eso y no vaya a ser que usted vaya a ir con el chisme. Es que a mí nunca me dijeron nada. Y usted lo va a subrayar: velar y orar, para no perder nuestra gran oportunidad. Nos vamos en el primer viaje y en primera. Amén. Porque los muertos se van a levantar, sí, pero enseguidita, al instante, nosotros seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Algunos dicen: ¿qué señales hay acerca del arrebatamiento de la iglesia? Mire, eso lo vamos a abordar más ampliamente el siguiente lunes, pero quiero dar una breve introducción. Hay señales muy claras, no voy a hablar de las señales que ya conoce. Una señal muy clara, la que Jesús dejó, son los 7 mensajes a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis. Son 7 mensajes. El primero encontramos a la iglesia de Éfeso, una iglesia de mucho amor y mucha alabanza, mucho cariño, mucha convivencia, mucha alabanza, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Esto habla de la relación que nosotros tenemos con Dios. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. En segundo lugar, la iglesia de Esmirna, la iglesia del dolor y sufrimiento. Hay quienes piensan que el sufrimiento nos va a catapultar. No, Dios le señala, es una iglesia que va a pasar por sufrimiento, dolor. Es cuando los cristianos eran lanzados, hermanos, a los coliseos romanos y venían las fieras como los leones, los osos, y los devoraban. A los cristianos los usaban en las fiestas de los romanos,
los amarraban a los postes y les echaban brea y luego les prendían fuego para que estuvieran iluminando sus fiestas. Pero no eran fiestas de carnavales, eran las orgías de los romanos. Eran salvajismo, donde el homosexualismo, como ahora, se está generando de una manera tal que hasta en la iglesia se está filtrando esto. Tanta promiscuidad. Usted ve las fiestas de los romanos, era una promiscuidad y una desgracia, hermanos, para la sociedad. Hay un emperador que ustedes lo deben conocer en la historia, que se llamó Nerón. Nerón hizo matar a sus hermanos, a su madre, a su padre, los mandó matar para que no le quitaran su trono de emperador. Los mandó matar él. O sea, sanguinario, perversión a más no poder. Él fue el que incendió Roma en un estado de locura, leyendo el poema de los griegos. Y le dijeron: ¿cómo hacemos para salvar al emperador? ¿Cómo lo hacemos para cubrirlo? Todos sus defensores, y culparon a los cristianos y se lanzaron la persecución sobre dos grandes líderes, Pablo y el apóstol Pedro. Y los culparon a ellos, pero fue Nerón el que incendió Roma. Eso lo dice la historia. La historia es, hermanos, es cruel, la dice la verdad, y en su tiempo siempre sale la verdad. Dice que la historia es el testigo de los tiempos. Alguien dijo que el tiempo es un charlatán, dice, habla hasta cuando no se le pregunta. Por ejemplo, es la iglesia del sufrimiento, del dolor, la iglesia de Esmirna, que tenía ciertas debilidades también. La iglesia de Pérgamo es cuando la iglesia se asocia con el imperio. Qué triste, hermanos, cuando la iglesia comienza a asociarse con el poder político. Hay tantos pastores que andan detrás de los políticos desesperadamente para buscar favores. Y yo lo escucho y le digo: qué peligroso. Estos mensajes a la iglesia son advertencias para nosotros. Aparentemente tenemos gozo, tenemos mucha buena alabanza, pero ¿qué con nuestro primer amor? Estuve enfermo y no me visitaste. Cuando se acabaron las buenas obras de dar, ayudar siempre a los demás, de siempre buscar una referencia para poder hacer el bien a los necesitados, hermano. Nosotros como creyentes debemos hacerlo. Después viene otro mensaje a lo que se llama la iglesia imperial, cuando se asocia el imperio con la iglesia, y ahí nace lo que hoy se conoce como la iglesia católica romana, porque fue el emperador romano el que hizo esta asociación. Y luego después viene número 4, la iglesia de ¿qué? De Tiatira, la iglesia medieval. Después viene la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, del tiempo cuando viene la Reforma con Martín Lutero. Pero hay debilidades que vamos a ver más, ya lo hemos visto muchas veces, pero lo vamos a recordar. Después viene la iglesia Filadelfia, que es la iglesia moderna y misionera. ¿Cuándo se completó esto? En el año de 1900, hermano, cuando vinieron aquellos grandes avivamientos y comenzó la iglesia del Señor a crecer para llevar el evangelio a todas las criaturas de la tierra, a todo el mundo, y comenzaron a salir lo que se llaman los misioneros. Fue en 1900 cuando comenzaron a salir misioneros por todas partes, y esto es precisamente la iglesia Filadelfia. ¿Cuál era el reclamo de Jesús a la iglesia Filadelfia? ¿Qué les dijo? Pero tengo contra ti que ¿qué? Los espero a que lo busquen y lo lean. ¿Qué le dijo? Yo conozco tus obras, que no eres ¿qué? Eres tibio. La Filadelfia me refiero yo. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis.
¿Ok? Es importante. Ahora, la iglesia Laodicea es la iglesia actual. Somos nosotros, hermano. Leamos esa porción. ¿Cuál es la referencia de la iglesia Laodicea? Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué dice? 4. Sí. ¿Qué dice? A ver, Raúl. Sí. Por tanto, ¿qué? Te vomitaré, porque yo conozco tus obras. Habla de la iglesia actual, hermanos. Hay unos ojos que nos vigilan, que son ojos de llamas de fuego, y debemos de tener mucho cuidado. Estamos en espera antes de la segunda venida de Jesús de Nazaret y después del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, el planeta Tierra será fuertemente sacudido en grandes eventos sobrenaturales, que será el llanto de dolor y amargura por haber despreciado y por haber ignorado el mensaje de amor, el mensaje de esperanza, tanto para judíos como también para gentiles. ¿Qué sucederá después del rapto? Bueno, miren rápidamente. Después del rapto de la iglesia viene esto, la apertura de los ¿cuántos sellos? 7 sellos. Y esto está en Apocalipsis 6, para que lo vaya leyendo usted allá en casita. Después, ¿qué viene? Las 7 trompetas en Apocalipsis 8 y 9. Después de esto viene un segundo periodo, hermanos, de la llamada gran tribulación, y se encuentra en Apocalipsis 11 al 19. Y serán momentos terribles para toda la humanidad. Pero ¿sabe cuál es lo glorioso de esto? Que usted y yo ya no estaremos aquí. Será terrible, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Por eso es importante que nosotros estemos preparados. Por eso es importante que usted y yo estemos bien preparados. Y es ahí donde nosotros tenemos que diferenciar. Usted y yo somos invitados a participar solo a una fiesta, y esta fiesta se cerrará y se llevará a cabo en el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el lugar donde usted y yo estamos invitados. Y Pablo hace referencia a estos dos grandes eventos y hace claramente, hermanos, mucha distinción tanto del uno como del otro. Quiero terminar con ustedes leyendo en la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo toca este tema. Déjeme encontrarlo. Cuando dice acerca de cómo vamos a ser resucitados. Por aquí lo tenía yo, hombre. Es Primera de Corintios, ¿no? Aquí está. Aquí lo tenía ya. Aquí dice la revelación del capítulo 15, 51 en adelante. Fíjese cómo comienza el apóstol diciendo: he aquí os digo que, subraye eso es un misterio. Y acuérdese de Deuteronomio 29, 29. ¿Sí? Las cosas reveladas son y las cosas secretas son, pero a nosotros se nos ha revelado. Y mire lo que dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Anótelo, eso es importante. Eso va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. En un momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo van a resucitar? Incorruptibles. Hermano, algunos que, como nosotros los mortales, estamos pensando qué vamos a comer allá, qué idioma vamos a hablar. Vamos a hablar un idioma distinto, diferente. Allá se habla otro idioma. No crea que vamos a hablar español, ni vamos a hablar el inglés ni francés. Es otro idioma que vamos a aprender de manera inmediata. Yo estaba escuchando de uno de los hombres que he estado ya analizando en estos últimos años, es Nikola Tesla. Él hablaba 8 idiomas y nosotros apenas hablamos el español y mal. Y él hablaba 8 idiomas, ¿te imaginas? Nosotros seremos transformados y en esa transformación ya les dije que recibiremos un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado tiene una constitución diferente, dicen los expertos en la materia. No tienen aparato digestivo, no tienen pulmones, no tienen riñones, por eso ya no nos vamos a enfermar de eso. Algunos dicen, no, hombre, ¿cómo vamos a tomar la coca ya? No vamos a tener ya riñones, hermano. Podemos tomar lo que sea, Pepsi, Coca, café, todo. Tendremos un cuerpo glorificado. Será diferente. Todo será un cambio, será una transformación total. No seremos igual que aquí. Por eso el Señor, cuando le preguntan, ¿y con quién se va a casar? Aquel todavía está pensando en casarse. Lleva 7 y todavía sigue. Dijo, allá no se van a dar en casamiento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a funcionar de otra manera. Por eso dice, seremos transformados. Tendremos otra misión diferente. Sigamos leyendo. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto ¿qué? ¿Se vista de qué? Subráyelo. Yo sé que no lo entendemos en toda su dimensión. Y esto mortal se vestirá de qué? Hermanos, ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir. Si a usted le interesa la inmortalidad, cuando esto corruptible se haya vestido de qué, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, ahí es la invitación. Nos habla de estar firmes, ser constantes y estar creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso Pablo nos motiva y dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Nosotros estamos en espera de esto y esto es lo glorioso. Por eso, hermanos, vivamos para Dios, sirvamos a Dios. Por eso Pablo llegó a la conclusión, hermanitos, para mí el vivir y el morir, porque es la única garantía. La única garantía. Si por ahí alguien le anda diciendo cosas al oído de que no hay infierno, aquí lo dice que sí. A mí me gustaría que la Biblia dijera que no, pero la Biblia dice que sí. Unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para condenación eterna. De tal manera que Pablo toma esos dos eventos escatológicos, hermanos, y trata de mostrarnos a nosotros las ventajas que tenemos tanto en uno como en el otro. Pero Pablo se adelanta a todos los tiempos y nos dice que debemos siempre estar firmes, que debemos ser constantes y que debemos estar creciendo siempre en la obra del Señor. Y que todo lo que hagamos para Dios no es en vano. Entre más invertamos para Dios es mejor, créalo. Haga su ahorro. No hablo solo de dinero, hermanos. El dinero es necesario, pero no es lo más importante. Es el tiempo.
Por eso Pedro le pregunta a Jesús: nosotros que lo dejamos todo, ¿qué nos vas a dar a cambio? Porque Pedro dejó el trabajo para seguir a Jesús. Mateo dejó el trabajo para seguir a Jesús. Y todos los que lo siguieron dejaron todo. Y Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, familia, por causa de mí, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? No es digno de mí. Cualquiera que pone su mano en el arado y después mira hacia atrás, eso dice volver otra vez a las cosas del pasado, dice ese. Así es de que, hermanos, velemos y oremos. La profecía es muy clara. El Señor quiere salvarnos de toda esa ira que vendrá sobre toda la humanidad. Y nosotros, hay una puerta de escape, hay un camino de escape, y es el que debemos andar, y es en el que nosotros debemos de permanecer. ¿Está bien? ¿Quedó claro, hermanitos? Bueno, si faltó algo es porque usted no debería de saberlo hoy, lo sabrá después. Y si no quedó claro, pues que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Pero créalo, todo lo que usted oyó, a la noche el Señor, si usted está interesado y tiene intenciones de estar ahí, el Señor le va a ir dando claridad, 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 claridad. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía a través de sueños? Pues esta noche el Señor le va a hablar a usted y le va a decir algunas cosas que tiene que corregir, porque me lo ha dicho a mí muchas veces. Corrige eso, corrige, cambia esto. Son detalles que pueden ser insignificantes para usted, pero para mí son esenciales. Dios habla todavía. Dios nos va preparando para ese momento glorioso. Amén.